7:39 ya tenemos el contacto con el activista por los derechos humanos Viri Navarrete, del Comité Permanente de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Viri, por estar aquí en Un Café con JJ. Te saludo, Omar Jaén, estoy con Noris Arroyave y ya se nos une Jimmy Jairala. Gracias por tu tiempo, Viri. Muchas gracias, buen día. Gracias por la invitación. Viri, a ver, atravesamos momentos críticos, complicados en seguridad. Estamos viviendo ya terrorismo, que básicamente el terrorismo, y tú lo sabes bien, el terrorismo no solamente es el bombazo, sino provocar paralización, temor en una población. Pero más allá de lo que se ha dado como respuestas por parte del Estado, también han venido críticas. Y quiero ser lo más textual posible para no tergiversar lo que ha dicho la gente. Dice, por ejemplo, ayer el ministro del Interior, Juan Zapata, dijo lo siguiente. Dice, parece que los derechos humanos no conocen la dirección del hospital de la policía, donde tuvimos 29 heridos, no conocen la dirección de los familiares de los policías muertos. Una pena, qué lamentable. Derechos humanos están más para delincuentes que para aquellos hombres que están defendiendo a los buenos ciudadanos que han sido afectados en su seguridad. Esto ya no es casual, no es un comentario suelto, vemos que ya es un discurso narrativo por parte del gobierno. Tú, como activista de los derechos humanos, ¿cómo respondes a este tipo de comentarios y cómo justificas ciertos comentarios también de la población que dice por qué solamente salen cuando es de defender a X personas y no en otros casos? Sí, bueno, gracias por permitirme expresar la opinión de nuestra organización en este contexto con relación a las opiniones de altas autoridades de este gobierno en relación al rol de los organismos de derechos humanos como entidades de la sociedad civil. Y quisiera reafirmar eso que ya se ha dicho en relación a que no son expresiones aisladas, sino parte de una conducta, parte de un relato oficial que cada vez se consolida más en perjuicio de las garantías de la labor nuestra en materia de derechos humanos. Exponernos de esa forma es malintencionada y creería que la reiteración de esa mala intención pone, digamos, realmente en alto grado de vulnerabilidad nuestra labor, nuestra integridad física y toda la responsabilidad debe ser asumida por las autoridades del gobierno. Quisiera puntualizar en algunas cuestiones que pueden ser ilustrativas con relación al trabajo que realizamos. El trabajo de los organismos de derechos humanos no está supeditado al tema carcelario ni a la criminalidad como tal. Nosotros, como organismo de derechos humanos, velamos por el amplio abanico de derechos que están consagradas en la Declaración Universal y un, digamos, sinnúmero de normas adquiridas como obligación por parte del Estado ecuatoriano. Y así nosotros estamos exigiendo el reconocimiento de violaciones de derechos humanos para comunidades excluidas, pueblos que han sufrido desalojos forzosos, digamos, exclusiones y discriminación de todo tipo, que en el Ecuador abunda. Y ese es tal vez el fondo que quisiéramos que se tenga siempre en cuenta para, por ejemplo, ver la situación de la criminalidad como expresión de esa conflictividad que está en el fondo. Porque, digamos, si hablamos de garantizar la paz, habría que pensar que esa paz debe ser construida a partir de la satisfacción de esas necesidades estructurales que están de fondo y que en el Ecuador históricamente se han vulnerado en esto. Ahora, si bien es cierto, ya yendo a la coyuntura en la que se dan estas expresiones, nosotros hemos intervenido cada vez y cuando los agentes de la fuerza pública llegan a nuestra oficina para reclamar garantías a sus derechos humanos. En estas atenciones básicamente han estado, digamos, focalizadas
Perdón. No, le escucho, Billy, continúa. Ya, perdón. Estas atenciones han estado focalizadas en temas laborales, por ejemplo, en relación a mujeres policías en estado de embarazo, por ejemplo, a uniformados con dificultades de discapacidad física y ese tipo de circunstancias de vulnerabilidad hemos atendido. Hemos atendido también a policías que han fallecido por largas horas de trabajo y por efectos de intoxicación al interior de las patrullas. Y estos hechos recientes. Hemos atendido a policías que han delatado a sus compañeros al interior de los cuarteles y que han recibido represalia por esa, digamos, dilación en esto, como claro, represalia. Pero Billy, por ejemplo, hemos atendido todo ese tipo de violaciones a derechos humanos que han sufrido los agentes de la fuerza pública. Nos hemos expresado también, Omar, nos hemos expresado cuando han caído en el cumplimiento de su misión en esto. Nos hemos, digamos, levantado una consigna en la cual señala todas las muertes nos importan, independientemente de quienes sean. No hay esta dicotomía que las autoridades del gobierno señalan y ponen por delante con efecto distractor de que hay un antagonismo entre los organismos de derechos humanos y la fuerza pública. Eso no existe. Eso está creado dentro del discurso oficial para distraer las responsabilidades que la institución tiene de la crisis de seguridad que actualmente todos sufrimos, porque somos ciudadanos de a pie. Y estos ciudadanos de a pie que trabajamos en los organismos de derechos humanos sufren igual inseguridad como el resto. Tenemos familia y esa situación de ponernos en esta exposición ya la hemos sufrido. En carne propia he sido agredido cuando he estado acompañando a las familias de las personas privadas de libertad que ruegan por información sobre sus parientes. Billy. Y eso no se puede ocultar. Billy, permíteme. Sí. A ver, contigo compartí aula, fuiste mi docente de la Universidad Católica y hablamos mucho sobre el tema de la comunicación y de los medios de comunicación. A ver, planteémonos qué fue lo que ocurrió la semana pasada. Si mal no recuerdo, fue el día miércoles que fue este enfrentamiento que hubo en la penitenciaría, ¿no? El más grave, que duró casi 16 horas, ¿ok? En donde se retomó el control del pabellón 2. En medio de la balacera que se dio, porque hubo una balacera, se publicó, creo que era una nota de Vistazo o de Coavisa, no lo recuerdo bien, creo que era Vistazo, en donde decía que familiares de los reos que estaban en los exteriores de esta balacera iban a interponer acciones en compañía de sectores de derechos humanos por lo que estaba ocurriendo. Pero, Billy, no, comunicacionalmente, ahora vámonos a la parte comunicacional. ¿Tú entiendes lo que en la población significa el impacto que gente que está dentro de la penitenciaría, que recibe a metralleta, a bala, a granada, a los militares y policías? Porque adentro de las cárceles hay gente muy violenta y que dispara a matar y que quiere matar y que degolla, que decapita. Entonces la gente, desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Sí sabes el impacto y entiendes el impacto que hay, que mientras los policías y militares están corriendo esa bala, hay un intento de una acción judicial por parte de familiares de esas personas que están adentro, ¿no? Sí, sin duda, entiendo la inquietud, Omar, y quisiera, antes que responder concretamente a la pregunta, es señalar de que vemos que la operación del 31 de octubre y incluso el primero, trasladando a más de 1,000 personas privadas de la libertad a distintos recintos carcelarios, fue una operación bastante exitosa. Considerando el fallecimiento de 2 personas privadas de la libertad y el daño, los heridos en las tropas uniformadas, tanto de la policía como de la fuerza pública. O sea, ¿tú estuviste de acuerdo, por ejemplo, en el empleo de armas de fuego ese día, ¿no? Por parte de los militares y por parte de los policías, ¿no? No,
Claro, o sea, hay que entender que en el ejercicio profesional de la policía, especialmente de la policía, hay que proteger su vida y la de terceros. Eso está en la ley y eso está en los códigos y ahora cada vez más conocidos. Sobre eso no cabe duda. Había un escenario de enfrentamiento que no ahí debe ser, uno no tiene que ser benevolente con relación a esto. Si hay un ataque, obviamente tengo que responder en esto. Y hubo ahí, como digo, de estos prisioneros en esto. Pero con relación al volumen de la operación, me parece que eso fue bastante exitosa, por decirlo con claridad y de forma resumida en esto. Ahora, las personas que estaban afuera, y esto ha sido reiterativo, desde el año pasado, las familias han venido volcándose cada vez que ocurren estas cuestiones, que han tenido este perfil de crueldad que también podría ser considerado como actos de terrorismo para todos, en realidad. El degollamiento, digamos, destrucción completa de los cuerpos y el exhibicionismo de esa crueldad también podríamos considerarla como terrorista en esto, porque es una intención de dañar, de expandir el miedo hacia todos en esto. Y en ese sentido, creería que hay una ausencia de atención a estas familias que no son víctimas de ningún castigo. El único castigo que ellas señalan que tienen es el hecho de tener una persona familiar, hijo, pariente, el que sea, al interior de la cárcel. Y esa prisión también las involucra y las discrimina y las señalamos como responsables de toda la inseguridad y las dejamos ahí a la intemperie sin ningún tipo de información. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que nosotros consideramos que es injusto. Si hay un hecho. Hola, se quedó. Hola. Objetivamente señalado, evitado, debe de ser objetivamente también reprimido. Sobre Billy, eso buenos no hay duda. días. Noris Arroyave te saluda. Sí. Hola, Billy. Se ha hablado mucho del modelo Bukele y se lo ha traído mucho a la realidad y el contexto en el que estamos viviendo. Internacionalmente, de hecho, este modelo ha sido causa de análisis. Realmente, por ahí va la cosa para poder bajar los índices de criminalidad, para poder realmente reestructurar las cárceles y que se conviertan en reales centros de rehabilitación, porque en este momento en el que estamos viviendo tanta zozobra, la gente lo que dice es o son ellos o somos nosotros. Y ponernos en esta frente a frente contra esto nos lleva también a tener a veces comentarios y querer y exigir cosas al gobierno que están fuera de los derechos humanos. Y que claro, mientras no me pasa a mí o a alguien mío, no importa. Pero dentro de las cárceles no solo hay delincuentes terroristas, tal vez sin opción alguna a la reinserción social, sino que también hay personas que han cometido delitos, que están pagando su condena, pero que tienen derecho a una segunda oportunidad y muchas veces muchos de ellos han sido los que han estado dentro de las matanzas. Sí, sin duda. Y gracias, Noris, por la pregunta. Efectivamente, nosotros consideramos que las prisiones tienen una misión, que es la rehabilitación. Ese es su deber ser en esto. 8 de cada 10 personas reinciden. Y esa cifra, que son oficiales, señalan un señalamiento claro de que ese principio de las cárceles no existe. Es decir, que no se rehabilita a las personas que entran allá. Otro asunto que hay que considerar con relación a la condición de rehén que tiene la mayoría de rehén en relación a organizaciones criminales que están controlando la cárcel, es que tienen educación primaria, que son jóvenes de 18 a 30 años, que digamos la mayoría de ellos o está por drogas o por delitos a la propiedad. Un porcentaje menor en esas escalas, digamos, gruesas, están por delitos a la vida, que son los que realmente nos perturban.
Entonces vemos que aquí la realidad hay que irla escarbando y desmenuzando para encontrar, digamos, certeza en esto. Creería que el fenómeno Bukele, si bien es cierto, puede estar dando resultados en El Salvador, en realidad no lo conozco en esto. Sé de algunas prácticas reñidas con los principios de derechos humanos, pero la sociedad salvadoreña sabrá lidiar con eso. Creería que no cabe, porque no nos resulta, digamos, efectivo calcar modelos. Lo que sí deberíamos de crear, al menos acá, es un fortalecimiento de las instituciones que están, digamos, profesionalmente capacitadas para eso, en esto. El SNAI es una oficina que ni siquiera tiene representación aquí en Guayaquil para poder responder a estos requerimientos que los hemos venido haciendo desde hace al menos 2 años. Hemos tenido que hablar con unas personas en Quito que a veces ni siquiera conocen las cárceles en esto. Recién hace pocos días, tuvimos un contacto personal con el nuevo director. ¡Qué bueno! Y le hemos pedido que abra una oficina acá y que se, digamos, acerque y crea relaciones con las instituciones, no solamente de la policía, porque esto no es solamente un asunto policial en esto. Y hay un organismo interinstitucional para el tema de prisiones que tiene que funcionar y que no funciona en esto. Hay una experticia de los organismos de la sociedad nuestra que hemos puesto a disposición, pero que desde, digamos, al menos 15 años hemos sido, digamos, excluidos de la participación de la política pública en temas de cárcel. Esa es un poco la realidad. Creería que, si bien es cierto, al parecer ha iniciado un nuevo manejo de las cárceles que ojalá dé resultado, rogamos que dé resultado porque esta situación no se puede extender, especialmente pensando en las personas privadas de la libertad, que tienen garantizadas la vida, tienen garantizada la integridad física, pero especialmente también a las familias y el tremendo tormento que sufren cuando comienzan a circular información sobre nuevos enfrentamientos que ya nos vuelven casi naturales en nuestra cotidianidad. Eso no puede seguir pasando. Bien, muchas gracias a Billy Navarrete. Ha hablado con nosotros sobre los alcances de los derechos humanos a la hora de combatir la delincuencia. Él es activista del Comité Permanente de Derechos Humanos. Un buen día, Billy. Son las 7 de la mañana. Saludos.